Lo último en Noticias Caracol. 12 del mediodía, 28 minutos. Lo último está en Cúcuta, donde fue hallado el carro en el que movilizaron a Yulixa Tolosa, la mujer desaparecida hace 6 días tras una cirugía en un centro estético del sur de Bogotá. Richard Quiñones, ¿en dónde lo hallaron y hay personas detenidas? Hola, muy buenas tardes. Así es, 2 personas de nacionalidad extranjera están detenidas en este momento en ese proceso investigativo que adelanta la SIJIN. El vehículo en el que desapareció esta mujer luego de realizarse este procedimiento estético en la capital de la República salió desde allá y llegó hasta la capital norte santandereana. Estamos en la SIJIN. Aquí en este proceso se adelanta todo el peritaje necesario para determinar elementos importantes como ADN, pruebas que estén relacionadas con el caso. Se espera que hoy sobre las 6 de la tarde un juez determine la situación judicial de estas 2 personas detenidas. Por ahora, los principales sospechosos o responsables, las autoridades están tratando de determinar si pasaron hacia Venezuela. La noticia es que el vehículo ya fue hallado aquí en esa zona limítrofe. Sí, señor, y esperar esa pronta judicialización de estas 2 personas detenidas. Richard, gracias. Ahora veamos nuestros... Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Regresamos con la noticia con la que abrimos nuestra emisión y es el hallazgo del carro en el que habría sido movilizada Yulixa Tolosa luego de una cirugía en un centro de estética en Bogotá el pasado miércoles. Sí, señor, por eso regresamos con Richard Quiñones. Richard, ¿qué nuevos detalles se conocen? Adelante. Así es, a esta hora nosotros estamos en la SIJIN, en la ciudad de Cúcuta. Quiero mostrarles un panorama porque allí adentro se encuentra este vehículo. Investigadores de la SIJIN e inteligencia de la policía hallaron en un sector residencial de Cúcuta el vehículo relacionado con la desaparición de Yulixa Tolosa. Este vehículo es pieza clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades. 2 personas consideradas fundamentales en el caso están siendo presentadas ante un fiscal para determinar su posible vinculación con este hecho. De acuerdo con las primeras informaciones, podrían ser judicializadas por los delitos de ocultamiento, alteración, destrucción de elemento material probatorio y desaparición forzada. Las autoridades confirmaron que el cuerpo de la mujer aún no ha sido hallado. En medio de las diligencias judiciales, los investigadores realizan las pruebas de exploración lofoscópica aquí en este sitio. Es decir, en este lugar se trata de determinar exactamente si hay elementos contundentes. Se espera que sobre las 6 de la tarde un juez defina la situación judicial de estas 2 personas vinculadas al parecer con este caso. Richard, gracias. Mientras tanto, las autoridades intentan dar con el paradero de Yulixa Tolosa. Sus familiares y amigos completan ya 6 días de búsqueda por su cuenta. Hoy recorren nuevamente el sur de la capital del país. Mayra Tenorio, ¿hay algún dato nuevo en medio de esa investigación? Se conocen datos nuevos, pero esto no ayuda a la búsqueda. Y mientras les voy contando, quiero mostrarles este panorama aquí muy cerca al hospital de Meissen. Reciben llamadas el día de hoy que entra una mujer en mal estado que necesita drenajes. Los familiares van a este hospital, pero no encuentran a nadie. Están recibiendo este tipo de llamadas falsas. Y aquí estamos atrás del hospital. Esta es la imagen. Ustedes pueden ver que es una zona compleja, llena de estas zonas verdes periféricas de la ciudad y muy cerca al río Tunjuelo, donde familiares y amigos por sus propios medios siguen buscando si encuentran algún rastro. Es el rastro más cercano que tienen. Recordemos que los últimos mensajes que reciben de Yulixa es que va para Meissen, para esta zona que ustedes pueden ver lo difícil que es, pero es muy importante que conozcamos qué se conoce hasta ahora de este caso, cómo van estas investigaciones. En la noche del pasado miércoles, el clamor de las amigas de Yulixa Tolosa afuera del centro estético donde fue intervenida y del que no tenían ninguna respuesta sobre su paradero fue la alerta que el ojo de la noche, Eduard Porras, expuso ante la opinión pública. Y duramos como media hora escribiéndole a la chica que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí, que ya estábamos aquí. Y lo que ella nos dice es que los médicos a las 7:30 la sacaron, porque ella manifiesta quererse ir para su casa. Tras la petición a las autoridades para que ingresaran al lugar, se conoció la presencia de otra mujer que también había sido intervenida allí. Bomberos tuvieron que rescatarla, pues la habían dejado abandonada.
El sitio posteriormente fue sellado tras verificarse que no tenía permisos para realizar estos procedimientos invasivos. Desde ese momento comenzaron las preguntas. Las autoridades establecieron que existían imágenes en las que se observaba cómo Yulitza era sacada del lugar, videos revelados por Noticias Caracol. Este es el momento en que dos hombres sacan a la mujer del centro estético en el sur de Bogotá, minutos después del procedimiento al que fue sometida. Esto quedó grabado por una cámara de seguridad a las 7:24 de la noche del pasado miércoles. Este vehículo negro de placas UCQ 340 se convirtió en una de las principales pistas de las autoridades. Los registros en poder de los investigadores indican que el vehículo salió de Bogotá por el peaje Andes a la 1:51 de la madrugada del jueves. Minutos después, el carro vuelve a aparecer en el peaje El Roble, entre Sesquilé y Gachancipá a las 2:14 de la madrugada. En medio de la investigación, estos videos se han convertido también en piezas claves. Estas son las últimas imágenes conocidas de Yulitza en el centro estético. El video fue grabado por personal del lugar. En este otro video, Yulitza cae al piso y un hombre y una mujer intentan levantarla para subirla a una camilla. Familiares y amigos continúan una búsqueda que se ha extendido por zonas periféricas de las localidades de Usme, Ciudad Bolívar y Bosa. Nos están orientando como la búsqueda, estamos todos, aquí les mando un video de dónde estamos. Es imposible que Yulitza siga desaparecida sabiendo que ya hay muchas información, está un carro, están las personas identificadas, ya se vio el carro salir de Bogotá. Entonces, ¿qué información nos tienen? ¿Qué pasó en esas 5 horas? Cuando Bogotá está llena de cámaras, ¿cómo no se va a identificar el recorrido que hizo ese carro? En las indagaciones, las autoridades ya recibieron el testimonio de trabajadores de este centro estético, quienes entregaron información sobre las condiciones laborales de este lugar. También fue entrevistado el propietario del vehículo negro en el que fue transportada Yulitza Tolosa. Por ahora, los investigadores descartan que esta persona hubiera tenido participación directa en la desaparición. Entre tanto, cada noche sus seres queridos siguen clamando por respuestas. El padre Alirio de la iglesia. Y esta es la imagen de la policía, familiares y amigos que dicen mantenerse en este punto hasta tener alguna respuesta. El clamor de ellos porque Yulitza Tolosa vuelva a su hogar. 12 del mediodía, 38 minutos. En el Meta, las autoridades aumentaron la recompensa a 100 millones de pesos para dar con el paradero de los responsables de los asesinatos de Rogers Devia y Fabián Cardona. Paula Belalcázar, ¿qué se sabe de esta investigación? Catalina, buenas tardes. Lo primero es que los cuerpos de los exfuncionarios de la alcaldía de Cubarral e integrantes de la campaña del candidato presidencial Abelardo de las Priella ya fueron entregados a sus familiares. Según información oficial, las exequias de Rogers Devia se llevarán a cabo en Villavicencio y las de Fabián Cardona en Cubarral. Justamente esta tarde en el municipio de Cubarral, los alcaldes del departamento del Meta convocaron a una marcha pacífica para rechazar los asesinatos y pedir garantías en su territorio previo a las elecciones presidenciales. La secretaria de Gobierno del departamento contó que la investigación avanza con fiscales especializados quienes tienen a cargo esclarecer estos asesinatos. En diálogo con Noticias Caracol en Vivo contó cuáles son las hipótesis de este crimen. ¿Cómo fue que asesinaron a estas dos personas? Bueno, Roger y Fabián terminaban de hacer un ejercicio de proselitismo político. Ustedes saben que ellos estaban adscritos y trabajando muy fuerte a la campaña del candidato presidencial Abelardo de las Priella. Después de que dejan la vía nacional, más o menos unos 3 kilómetros en la zona que se llama María Auxiliadora, allí al parecer los estaban esperando unos hombres en motocicleta y los interceptan. Y allí es donde los ejecutan, porque nosotros hablamos de una ejecución por la cercanía, los disparos y demás, digamos que ya lo que las autoridades han dicho. ¿Ustedes han podido esclarecer, han podido conocer detalles si esto está relacionado con un crimen político? Es una hipótesis, digamos, muy fuerte. La otra hipótesis también es que él había ya manifestado su interés en nuevamente presentarse a ser alcalde en las próximas elecciones del siguiente año. Y pues tercero, también el trabajo de él en la Corporación Autónoma Ambiental. Jaime Andrés Beltrán, exalcalde de Bucaramanga, coordinador general de la campaña de Abelardo de las Priella, confirma
que al parecer sí está asociado este asesinato justamente al vínculo con la campaña de Abelardo de la Espriella. ¿Toma más fuerza esta primera hipótesis? Mire, nosotros no queremos venir a decir que fue por una cosa u otra, porque pues digamos sería un poco irresponsable. Lo que sí hemos dejado claro con la señora gobernadora y en todos los escenarios es que él era un dirigente político y que hoy lideraba una campaña que está altamente amenazada. Por eso la urgencia de que todo el país y especialmente los organismos relacionados con la posibilidad de investigar esto den claridad. Tenemos información de que a Roger, al ex secretario, los asesinan y horas antes se había presentado un atentado contra otro funcionario o funcionarios del Centro Democrático. En ese mismo municipio, en las horas de la mañana, a nosotros nos reportan una situación que ocurrió hacia la parte alta. Allí venía un ex candidato a la alcaldía de Cubarral, él venía saliendo de su finca, y fue desde al parecer de la parte alta, le hicieron unos disparos. Y en medio de este panorama también hay preocupación por una posible carnetización a la población previo a las elecciones presidenciales. La denuncia llegó a las autoridades desde hace 5 meses por parte de las comunidades en áreas limítrofes entre El Meta y Guaviare. Escuchemos. Se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos. En contra de ese fenómeno, pues venimos adelantando operaciones importantes, se han dado resultados de relevancia en ese departamento del Guaviare durante los últimos meses, que ya han sido de conocimiento público, unos bombardeos y unas afectaciones importantes, y también en el departamento del Meta hemos realizado afectaciones importantes a estos grupos. Y a propósito de esta situación que entregan desde las fuerzas militares y que mantiene en alerta las autoridades a 2 semanas de la primera vuelta presidencial, ahondamos en este panorama de orden público, específicamente en el departamento del Meta. Es por eso que saludamos a esta hora a Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral. Diego, buenas tardes. Quiero empezar preguntándole cuál es la situación que registran ustedes actualmente en el departamento en materia de violencia electoral con la reciente actualización que realizaron. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por el espacio. Efectivamente, nosotros esta semana presentamos en la Comisión de Seguimiento Electoral la actualización a los mapas y factores de riesgo, particularmente por factores de violencia. Y allí la situación del Meta básicamente lo que nos arroja es un total de 12 municipios que nosotros marcamos en algún nivel de riesgo, 4 de ellos de manera particular en riesgo extremo de acuerdo a esta actualización, que son municipios como Puerto Concordia, Puerto Rico y Mesetas, más hacia la zona sur del departamento y en frontera con el departamento del Guaviare, donde se concentran injerencia de actores armados, especialmente de disidencias de las FARC y de algunas estructuras asociadas al Ejército Gaitanista de Colombia. Adicionalmente a eso, pues tenemos también una situación en 4 municipios en donde hemos registrado violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Quisiera precisarle justamente sobre los hallazgos, Diego, si somos un poco más específicos, porque hablan también desde las fuerzas militares de carnetización. Efectivamente, nosotros también tenemos un reporte de información ciudadana desde hace un par de meses que hemos tramitado debidamente a las autoridades, en el cual se nos reporta carnetizaciones y ejercicios de control social por intermedio de las juntas de acción comunal, básicamente para facilitar labores de empadronamiento, de control territorial, de ingresos y salidas del territorio y pues obviamente facilitar así la actividad extorsiva y criminal de estos grupos al margen de la ley. Coordinador, con base en las alertas, ¿qué acciones advierten que se deben tomar cuando estamos a tan solo 12 días de las elecciones presidenciales? Efectivamente, estamos a menos de 2 semanas del proceso electoral y en este caso es fundamental que se detallen exactamente dónde son esos focos de riesgo en todos los departamentos del país, especialmente en estos casos del departamento del Meta, con el fin, 1, de garantizar las actividades proselitistas en lo que restan de campaña y 2, garantizar los mecanismos de seguridad de área extensa y seguridad perimetral para poder así instalar y mantener todos los 13.700 puestos de votación que tendrán lugar en territorio nacional el próximo 31 de mayo. Bueno, a Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político de la Misión de Observación Electoral, muchas gracias por este contacto. Noticia en
desarrollo en Noticias Caracol. Las altas temperaturas tienen padeciendo a habitantes y turistas en la costa Caribe. Recorremos la región para conocer qué medidas están tomando las autoridades. Ustedes ya están viendo allí en pantalla nuestros periodistas listos. Iniciamos este recorrido en Barranquilla. Grace Rodríguez, antes de conocer las medidas, ¿qué temperatura se registra a esta hora, Grace? Alejandra y televidentes, los saludo a esta hora con una temperatura de 32 grados centígrados, pero déjenme contarles que la sensación térmica supera los 43 grados. Eso hoy, pero se ha sentido durante esta última semana mucho calor aquí en la capital del Atlántico. Incluso la sensación térmica ha superado hasta los 47 grados centígrados. Las personas están acatando las recomendaciones emitidas por los especialistas de la salud. Por ejemplo, mantenerse muy bien hidratados, evitar exponerse a los rayos del sol durante mucho tiempo o muchas horas y, por supuesto, utilizar bloqueador solar. Entre tanto, desde la Alcaldía de Barranquilla también se están tomando otras medidas a través de la oficina de Barranquilla Verde, que se encuentra fortaleciendo todas esas acciones para monitorear todas las condiciones climáticas y su evolución. Ellos han emitido otra serie de recomendaciones que les cuento rápidamente, como hacer un uso razonable del agua y también un uso razonable de la energía eléctrica. Muy bien, Grace, gracias. Y ahora vamos a Valledupar, donde los habitantes de más de 90 barrios están sin energía eléctrica en medio de esta intensa ola de calor. Martín Mendoza, ¿de cuántas horas es ese apagón y cómo están sobrellevando la comunidad estas altas temperaturas? Buenas tardes. Buenas tardes. Comienzo contándole que la temperatura es de 34 grados con una sensación de 37. Y pues será un periodo aproximadamente de 10 horas que deben afrontar habitantes de más de 90 barrios del norte, centro y sur de Valledupar. Esto debido a trabajos de mantenimiento que se realizan en la subestación de energía Guatapurí por parte de la transportadora Celsia. El operador de la red eléctrica en el Cesar Afinia también aprovechará estas 10 horas para hacer mantenimiento a sus redes que durante los últimos días han presentado interrupciones. Se ha colapsado debido al uso que ha aumentado de abanicos y aires acondicionados. La comunidad espera que con estos arreglos una situación que desmejora, por supuesto, el panorama para los vallenatos en medio de esta ola de calor. 12:47 del día y en Montería se están reportando sensaciones térmicas superiores a los 49 grados. La Autoridad Ambiental de Córdoba adoptó una serie de medidas ante la inminente llegada del fenómeno del Niño. Johan Díaz nos cuenta cuáles son esas medidas. Johan. Hola Alejandra, primero contándoles que estamos a unos 34 grados de temperaturas y la sensación térmica ya supera los 40 grados centígrados. Una de esas medidas que adoptó la autoridad ambiental es enviar un mensaje sobre el ahorro de energía, pero también el ahorro del agua. Y estoy aquí en la ronda del Sinú porque esta ronda del Sinú, por la cantidad de árboles que tiene, se convierte en un oasis en medio de las altas temperaturas que están afectando no solamente a la ciudad de Montería, sino también al departamento de Córdoba. Normalmente estábamos acostumbrados que durante el mes de mayo observábamos altos niveles del río Sinú, pero es una situación que está cambiando, porque mire, prácticamente ha tenido un descenso en los últimos días del caudal del río Sinú. Muy bien, 12 del mediodía, 49 minutos, y las altas temperaturas pueden ocasionar emergencias médicas, pero también desencadenar o agravar algunas enfermedades. Por eso saludamos a esta hora a Juan Carlos García. Él es médico PhD, profesor titular en salud pública de la Universidad Nacional. Doctor, gracias por acompañarnos a esta hora en Noticias Caracol. Quiero empezar preguntándoles qué cuidados debe tener una persona, específicamente, por ejemplo, una persona que sufre de hipertensión en zonas de alta temperatura. Los cuidados pues obviamente tienen que ver básicamente con disminuir la exposición a estas altas temperaturas. En primera instancia, lo más importante es evitar salir en las horas más calurosas, particularmente en las horas del mediodía. En segundo lugar, el uso de sombrero, el uso de manga larga, el uso de protección sobre la piel resulta muy importante. En tercer lugar, estar muy bien hidratado. Siempre que se está en lugares de alta temperatura, es fundamental mantener una hidratación adecuada del cuerpo. Finalmente, es muy importante las personas que tienen alguna enfermedad de base, tener cuidados adicionales
en cuanto a actividad física, en cuanto a esfuerzo, en cuanto a exposición al calor y otras condiciones que pueden agravar estas enfermedades de base. Sí, son recomendaciones clave, pero un poco para concientizar también a la ciudadanía, es válido hablar sobre la manera como influyen esas altas temperaturas en la salud, doctor. Las altas temperaturas influyen de diversas maneras. Obviamente, el principal causante de alta temperatura para la población en general, pues por supuesto es el sol. Y el sol no solo tiene el efecto del calor, sino tiene el efecto de la radiación, en particular la radiación ultravioleta, y tiene por supuesto el efecto del deslumbramiento, el efecto del brillo de la luz, que también puede afectar los ojos. Entonces, el calor en sí mismo, pues por supuesto lo más importante que produce es la deshidratación, y por vía de la deshidratación puede producir calambres, puede producir lo que se conoce como golpe de calor y puede aún conducir a la muerte en personas que tienen mayores susceptibilidades. La radiación, por supuesto, aumenta el riesgo de cáncer de piel. Y el deslumbramiento, la luz, pues por supuesto afecta a los ojos, afecta la visión y puede producir resequedad en el ojo que agrava condiciones preexistentes. Finalmente, doctor, ¿qué recomendaciones deben tener los viajeros y también los propios antes de exponerse a estas altas temperaturas y si ya están de alguna manera expuestos? Las precauciones son de diversa naturaleza. En primer lugar, evitar la actividad física excesiva, sobre todo si no está acostumbrado a hacerla en lugares de calor. Evitar salir a las horas de mediodía, a las horas de mayor luminosidad y de mayor temperatura. Normalmente las ciudades advierten acerca de estas condiciones, pero en zonas rurales pues debe tener las precauciones de no exponerse excesivamente, estar a la sombra la mayor cantidad de tiempo que sea posible, mantenerse muy bien hidratado tomando suficientes líquidos, los que reciben medicación, por supuesto tomarla. Aquí es muy importante los hipertensos porque la deshidratación que puede producir el calor excesivo, unida a la hipertensión y a los medicamentos para hipertensión, puede bajar excesivamente la presión arterial y entonces necesitan monitorearse muy bien su presión arterial, usar lentes de sol cuando tiene sensibilidad ocular para estas condiciones. Y la más importante de todas, no exponerse innecesariamente al riesgo. Sí, señor. Doctor, muchísimas gracias por esta conversación con Noticias Caracol. Muchas gracias. Feliz tarde para todos. 12:53. A propósito, seguimos hablando de los efectos de la llegada del fenómeno del Niño, que ha generado, entre tanto, numerosas alertas. Una de ellas tiene que ver con el riesgo en el suministro de energía en todo el territorio nacional. María Fernanda Tarazona nos dice lo que hablan los expertos al respecto. María. Alejandra, comenzar diciéndole que el sistema eléctrico colombiano depende en gran medida del agua. El 65,3% corresponde a energía generada a través de hidroeléctricas que utilizan agua de los embalses. Esos que hoy están en la mira por las diferentes alertas del IDEAM de un fenómeno del Niño que llegaría antes y con mayor intensidad, reduciendo las lluvias y también extendiendo esas temporadas de sequía. En segundo lugar, se ubican las térmicas, que hoy aportan el 30% de la energía que consumimos, mientras que la energía solar representa el 3,7% y la eólica el 0,1%. Durante el fenómeno del Niño, las térmicas juegan un papel clave, garantizando la energía a los usuarios, que hoy aportan hasta el 30%, pero que en otras temporadas, como el fenómeno del Niño, han llegado a entregar hasta el 55% de la energía utilizando gas y carbón, que sale más costoso debido a la importación de este recurso. Los precios van a subir, que los precios no suben porque alguien tenga maldad, sino porque pues el gas desafortunadamente se ha vuelto muy costoso por la escasez a la que llegamos. Ahora bien, la entrada de nuevos proyectos de generación de energía resulta clave para una matriz que hoy funciona al límite. Para ese año se proyectaba la entrada de 4.475 megavatios. Sin embargo, con corte a abril solamente han ingresado 291 megavatios, de acuerdo con datos entregados por XM. Los trámites ambientales hoy tardan hasta el triple. Esto es lo que dicen algunos de los gremios, que advierten racionamientos en abril del año entrante.
El problema de la llegada del fenómeno del Niño en el segundo semestre es que nos quita o nos baja muchísimo las lluvias que se presentan en los meses de septiembre, octubre, noviembre, y luego ese mismo niño pues se va a juntar con el verano y va a ser mucho más seco. Entonces el riesgo real, donde nosotros vemos unas probabilidades altas, de más o menos el 60%, de que Colombia se apague, y se apague, digamos, no quiere decir que Colombia se apague de un solo golpe, sino que tengamos que tener racionamientos en algunos momentos, en algunos lugares. Eso puede llegar a ser en abril, mayo del próximo año. Colombia podría cerrar ese año con un déficit de energía del 3%, mientras que para el 2030 ese déficit podría llegar hasta el 6%, por lo que cobran especial relevancia esos proyectos de energía que hoy están tardando en entrar más de lo que deberían. Sí, señora María Fernanda, gracias. Mientras que en el Caribe colombiano la ola de calor rompe récord con temperaturas que no se veían desde 1998 en varios municipios de Antioquia y otros del Valle del Cauca se reportan afectaciones por lluvias que han generado inundaciones y deslizamientos. Las afectaciones por lluvias en el Valle del Cauca y Antioquia no paran. En el Urabá, 8 municipios están afectados por el agua. Apartadó, Carepá, Chigorodó, Murindó, Mutatá, San Pedro de Urabá y Turbo son los territorios donde alrededor de 1.600 familias están afectadas. Hubo un fuerte vendaval, la cocinita se me dañó, se me cayó. Deslizamientos, inundaciones, daños en infraestructura y pérdida de enseres ya están anotados en el censo de daños. Solicitamos apoyo a la Gobernación de Antioquia para con maquinaria amarilla y aspiramos del día jueves o viernes estar en las comunidades con kit de aseo, con alimentación. La Gobernación de Antioquia en las últimas horas hizo la entrega de 2.900 ayudas humanitarias que incluyen alimentos, cobijas e implementos de aseo. El apoyo permanente a los municipios, en la entrega de ayudas humanitarias, en el suministro de agua potable y en el apoyo con maquinaria para atender diferentes puntos críticos en el municipio. En el Valle del Cauca, las fuertes lluvias registradas en el municipio El Águila provocaron la creciente del río Cañaveral, generando una emergencia en la zona limítrofe con la Celia, Risaralda. Según el reporte de las autoridades, la fuerza del agua destruyó parte de la carretera, afectó jarillones y un puente del sector, dejando incomunicadas a más de 60 familias de 2 veredas. A esta hora es noticia, 2 soldados heridos en el municipio de Villa del Rosario en combates con el ELN en inmediaciones del Puente Internacional Simón Bolívar en el sector de la parada entre Villa del Rosario y San Antonio del Táchira. Los guerrilleros se refugiaron en Venezuela y por ahora las autoridades confirman que los uniformados primero fueron llevados al hospital de Villa del Rosario y posteriormente trasladados hacia la Clínica Médica Duarte, donde reciben atención priorizada. Por ahora se han extremado las medidas de seguridad. Estos son operativos que adelantan regularmente las autoridades en este punto limítrofe con Venezuela. A esta hora es noticia la detección y posterior expulsión de un ciudadano ruso en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón en Palmira, cuando pretendía abordar un vuelo hacia la ciudad de Medellín. Desde abril el ciudadano había sido expulsado de la capital de Antioquia y tenía medida de prohibición de ingreso a Colombia por 10 años por tener comportamientos que atentan contra la seguridad nacional, entre ellos megafiestas con exceso de volumen, comportamientos agresivos y la constante entrada al edificio donde se hospedaba de personas al parecer relacionadas con el ejercicio de la prostitución. El hombre habría ingresado nuevamente a Colombia por el paso fronterizo de Rumichaca hasta la capital del Valle del Cauca. A esta hora es noticia que las autoridades en Antioquia investigan un hecho de intolerancia que se presentó en el municipio de Río Negro, oriente del departamento, en el sector de San Nicolás. Una motociclista estaba discutiendo con el conductor de un vehículo particular. Después de unos minutos desciende de su moto, se acerca a ese vehículo y es ahí que el conductor pues continúa su camino con la motociclista aferrada a su carro, a su vehículo, la arrastra durante varios metros. Un poco más lejos, la policía del departamento de Antioquia logra la captura de este conductor. La mujer fue llevada a un centro asistencial y afortunadamente tuvo lesiones, pero de levedad, nada de peligro. Hay que decir que en el momento pues todo es materia de investigación y repito, eso ocurrió mientras que el semáforo estaba en rojo.
A esta hora es noticia un ataque con explosivos a una patrulla de la policía en el casco urbano de El Bordo, Cauca. Esto es precisamente en el municipio de Patías. Según información preliminar, los criminales arrojaron una granada y luego explotó en este mismo vehículo, dejando precisamente a 2 personas lesionadas, entre ellas un policía y un civil, que a esta hora se recuperan en el hospital del Bordo por laceraciones y aturdimiento. A esta hora es noticia el aumento de los siniestros viales en el departamento de Santander, que hasta el momento deja 6 víctimas fatales. Más del 50% serían motociclistas. Las autoridades hacen un llamado para extremar las medidas de precaución y también desplegaron un operativo con más de 1.200 uniformados sobre las vías del departamento de Santander. En este momento hay restricción para vehículos de carga pesada que va hasta las 11 de la noche. A esta hora es noticia en Manizales un incendio de grandes proporciones que se presentó en el barrio La Asunción. Una vivienda de 4 pisos resultó destruida luego de que las llamas la alcanzaran. Lo que habría originado esta conflagración habría sido una resistencia operada por una persona en horas de la madrugada y esta se habría quedado dormida. Otras 2 viviendas fueron alcanzadas por las llamas, pero no hubo necesidad de evacuación. El Cuerpo Oficial de Bomberos trata de liquidar a esta hora los puntos calientes que permanecían en la zona y las 4 familias afectadas ya recibieron ayudas del gobierno municipal y departamental. A esta hora es noticia en Bogotá la captura de 4 hombres señalados de asaltar en diferentes oportunidades a estudiantes a la salida de un colegio ubicado en el barrio Manzanares en la localidad de Bosa. Tras la denuncia, los hombres fueron capturados muy cerca del plantel educativo. En su poder se encontraron varios teléfonos celulares, un arma traumática y un arma cortopunzante. Uno de estos hombres registra 2 anotaciones judiciales. En Noticias del Mundo, mucha atención porque Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro, comparece en minutos ante las autoridades de Estados Unidos y lo hace 2 días después de ser deportado. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Miami, Judy Mora. Judy, ¿qué es lo último? Así mismo es, pues en medio de fuertes medidas de seguridad, Alex Saab volverá a sentarse en minutos frente a un juez aquí en Miami. Saab comparecerá a las 2 de la tarde hora local, 1 de la tarde hora de Colombia, en la Corte Federal Clayton Atkins, aquí en el centro de Miami. Se trata de su primera comparecencia judicial en Estados Unidos tras su reciente llegada como deportado, según lo calificó el gobierno de Venezuela. Pues bien, aquí lo que se vive es gran expectativa, precisamente por los pasos que podría tomar ahora la justicia federal en este caso. Y un dato importante, al tratarse de un proceso federal, pues no está permitido el ingreso de cámaras ni ningún tipo de grabación en audio o video dentro de la sala. Por lo que el desarrollo de esta audiencia lo conocerán a través del reporte que aquí en Noticias Caracol les entregaremos tras la comparecencia en la que yo estaré presente. Más adelante los detalles. Judy, gracias. Y en China, un terremoto de magnitud 5.2 golpeó el sur del país. Hay 2 muertos, 1 herido y 13 edificios derrumbados. El movimiento telúrico obligó a evacuar a unas 7.000 personas mientras continúan en este momento las tareas de búsqueda y rescate. Las autoridades adelantaron una revisión de las condiciones de viviendas, así como sistemas de suministro de agua y electricidad, carreteras principales y puntos con riesgo de desastres geológicos. Entre tanto, en Estados Unidos, 2 aviones de combate chocaron en pleno vuelo durante una exhibición. La emergencia ocurrió en el estado de Idaho y en video quedó captado cuando las aeronaves empezaron a dar vueltas antes de precipitarse a tierra. Sin embargo, los pilotos lograron lanzarse en paracaídas justo a tiempo. El accidente obligó a la cancelación del espectáculo aéreo y al cierre de la base, mientras los servicios de emergencia atendían la escena. Y hay luto en el vecino país. Una madre murió luego de protagonizar una intensa búsqueda pública por su hijo y enterarse hace apenas 10 días que este falleció como prisionero político bajo custodia del régimen de Venezuela. Indignados, así amanecieron los venezolanos tras la muerte este domingo por la noche de Carmen Teresa Navas, quien se convirtió en el rostro de las madres que luchan sin descanso por la libertad de los presos políticos. Mataron a Víctor Hugo en un centro de reclusión, en un centro de tortura.
y mataron a su madre de mengua. Porque esa es la verdad y eso es lo que representa el chavismo para Venezuela, muerte y más muerte. Lo que pasó con Víctor no era lo que él merecía y lo que pasó con la señora Carmen mucho menos. Carmen fue una mujer que buscó a su hijo Víctor Quero desde enero de 2025 sin que nadie le diera respuesta de su paradero. El régimen chavista lo tenía como prisionero político sin reconocer su detención. Finalmente, el 7 de mayo de este año revelaron la muerte de Víctor bajo custodia. Al momento del anuncio ya llevaba poco más de 9 meses enterrado. Este domingo, 10 días después de tan cruel desenlace, se marcha su madre sumida en un profundo dolor tras haberlo buscado por 15 meses. Así lo describió la periodista Marjorie Méndez, quien estuvo con ella hasta su muerte. Ya también lo había dicho, tenía un dolor muy inmenso y yo creo que era el dolor del alma, pues. El 9 de mayo la señora Carmen estuvo presente en la exhumación de Víctor como parte del procedimiento para investigar el caso. Hizo reconocimiento visual y posteriormente dio cristiana sepultura a sus restos en otro cementerio, mismo lugar donde ella ahora también reposará. En medio de toda esta indignación, los estudiantes reiteraron el plazo de 10 días al régimen interino de Delcy Rodríguez para que libere a los más de 500 presos políticos que siguen tras las rejas. 1:09, volvemos al país. Mujeres cafeteras del Huila están transformando su historia con acceso a salud preventiva en un modelo que busca erradicar el cáncer cervical en zonas rurales. Reforestada. En zonas rurales del Huila, donde el café sostiene familias, hoy también se cultiva esperanza. Mujeres cafeteras transforman su historia a través de la prevención del cáncer cervical. Nosotras nos dedicamos a trabajar, que la familia, que los hijos, y nunca nos preocupamos por nosotras. Hay que estarse revisando, hay que estarse, cada vez que uno se baña hay que ponerse un espejo. Nosotras somos un poco descuidadas porque, digamos, estamos más pendientes como de hablemoslo así, de nuestros cafetales, ¿cierto? Como de cuidarlos a ellos y nosotros nos descuidamos, pero sí nos vienen como capacitando. Durante años la distancia, el desconocimiento y las barreras del sistema de salud limitaron el acceso a exámenes como citología y prueba de ADN del VPH. Hablamos de la causa del cáncer de cuello uterino, o sea, del virus del papiloma. Hablamos de que hay una prevención con una vacuna, que hay una prevención con unas pruebas de tamizaje como es la citología y como es las pruebas ADN para el virus del papiloma. En Colombia, 7 mujeres mueren a diario por cáncer cervical. Menos del 45% accede a citologías. Y en zonas rurales, las barreras son mayores. Y estas mujeres que han venido hoy de 9 municipios del departamento del Huila al encuentro con la salud y la vida, se puede replicar en todo el departamento del Huila y luego extender a todo Colombia. Construyendo más relaciones fuertes, llenas de amor, que nazcan para quedarse. Estamos acá contribuyendo no solamente a la parte de producción de café, sino a la felicidad y a la salud de las mujeres productoras de café. Con el modelo Cosechando Vida, la salud llega al territorio, convirtiendo la prevención en una herramienta real de vida. 1:22 p.m. Gracias por continuar con nosotros. Las llamadas para ofrecer publicidad o de cobranza de forma insistente se han convertido en una molestia diaria para decenas de colombianos. Hoy les mostramos qué herramientas existen para bloquearlas, proteger sus datos personales y reducir este tipo de comunicaciones no autorizadas en su celular. Si usted es de los que recibe de forma constante llamadas tipo spam sobre publicidad o mensajes comerciales, en Colombia desde hace 3 años hay una forma para dejar de recibirlas. Se creó en protección de un derecho fundamental, por eso lo sacamos por la Comisión Primera, el derecho fundamental que es el derecho a la intimidad de los colombianos, que se estaba viendo históricamente vulnerado por la llamadera de los bancos, de las empresas de bienes y servicios, por toda la gente que estaba invadiendo, intoxicando ese espacio privado de los colombianos. Con esta ley conocida como Deje de Fregar, las empresas han tenido que dejar de enviar mensajes y correos a los ciudadanos que han expresado que no desean recibirlos. La ley da cuenta que solo pueden contactarlos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Los domingos y días festivos no pueden llamarlo o enviarle mensajes y solo lo pueden contactar un máximo de 2 veces al día. La ley es clara, la ley además le dice a la Superintendencia Financiera de Industria y Comercio que puedes
Empezar hasta por multas y terminar hasta con la suspensión de la operación principal de cada una de las entidades, ¿no? Es decir, si el banco está recurriendo insistentemente en violentar la ley y en hostigar a los colombianos, las multas van hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta legislación permitió la creación del registro de números excluidos, una plataforma administrada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, en donde los usuarios inscriben su número de celular para evitar la recepción de mensajes o llamadas. Es una herramienta muy importante porque les da a los usuarios mayor control sobre sus canales de contacto y ayuda a reducir este tipo de comunicaciones. Para registrar su número de celular, ingrese a la página web tramitescrcom.go.co. Busque la sección Aquí puedes realizar y seleccione la opción Registro de números excluidos. Luego, acepte los términos y condiciones para crear un usuario y contraseña con un correo electrónico y los demás datos que allí le indican. Siga los pasos para iniciar sesión y realice el trámite. Por ley, todas las empresas que realizan este tipo de actividades comerciales están obligadas a consultar este registro y respetar la decisión de los ciudadanos. A la fecha, hay más de 6.600 empresas inscritas en la plataforma y aún seguimos haciendo un llamado a que más compañías cumplan esta obligación. Tenga en cuenta que así esté inscrito en este registro nacional, seguirá recibiendo confirmaciones de operaciones monetarias, información sobre ahorros y cesantías e información solicitada por usted mismo. Colombia decide 2026, faltan 12 días, 18 horas, 34 minutos y se siguen descontando los segundos para que se abran las urnas el domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasan a la segunda vuelta. Y es momento también para iniciar el radar de la política fin de semana y lo hacemos con el debate presidencial de anoche de Noticias Caracol. Este domingo, 4 candidatos, los 4 que ven aquí en el Touch, expusieron sus propuestas y también sus posturas sobre diferentes temas de interés de colombianos. En el siguiente informe les tenemos los ecos de este espacio que abrimos a pocos días de las elecciones. El turno en esta ocasión fue para Carlos Caicedo, Santiago Botero, Sondra McCollins y Miguel Uribe Londoño. Por espacio de 1 hora trataron temas como el de seguridad y justicia. Durante el debate, el candidato Botero habló sobre Carlos Castaño. Mire, la contrapregunta tiene que ver, candidato Botero, con una frase suya y quiero que nos ayude a entenderla. Si usted me dice, abro comillas, si usted me dice que soy Carlos Castaño, yo me pongo orgulloso. Sí. Cuando usted me habla de Carlos Castaño, habla de alguien que le dio esperanza a Colombia. ¿Uno cómo puede decir eso, con todo respeto, candidato? Pues yo no sé si usted se acuerda en esa época que existía Carlos Castaño, que los guerrilleros tenían tomadas las carreteras y esto era muy difícil transitar. El campo estaba permeado por la guerrilla y por la inseguridad. Y Carlos Castaño en ese momento fue una luz en medio de ese desespero que tenían los colombianos. Carlos Castaño lo mataron porque no quería estar en el narcotráfico. Carlos Castaño fue de las personas que casó a Pablo Escobar, ayudando al Estado. Candidato, lo interrumpo, uno de los peores asesinos de este país, como tiro fijo. ¿Quiere que le diga quiénes son los peores asesinos de este país? Los congresistas. Matan 20.000 personas al año en el sistema de salud. ¿Y quién está hablando de ellos? Ese no es el mayor asesino. Y hay algo que es muy importante. Yo solamente admiro de él esa parte, digamos, humana, cuando su papá lo mataron, que él se defendió y empezó a ayudar a las personas. La respuesta de Botero generó la reacción de los otros aspirantes. La política que propone el señor Botero es lo que ha perjudicado al país toda la vida, ya sea de ultraizquierda o de ultraderecha. No hay voluntad presidencial de darle seguridad a Colombia. Esto no debería estar pasando. Es tan fácil como que el presidente diga: voy a defender a los colombianos. Mi deber como presidente es proteger la vida de los colombianos. Por cosas como esas estamos así. 9.600.000 víctimas son el producto de la violencia en Colombia. Jóvenes desplazados de su territorio.
Pero les voy a decir una cosa, y el presidente que tenemos hoy no pertenece pues a la guerrilla, al M-19 y no matado a una cantidad de personas y el presidente de Colombia. Hombre, le voy a decir la verdad, si Carlos Castaño estuviera vivo, hubiera sido presidente mucho antes que Petro. Durante el debate, el candidato Miguel Uribe Londoño se refirió a su relación con el Centro Democrático y la candidata Paloma Valencia. Ella no tiene capacidad de ser presidente, ella no atrae, ella no tiene propuestas nuevas, distintas a decir... Álvaro Uribe es mi papá, yo voy a llamar a mi papá todos los días a las 7 de la mañana a preguntarle qué hago por Colombia. La única razón que yo encuentro es que Uribe lo que quería tener era una presidenta que le asegure que le va a poner un fiscal que él necesita. Carlos Caicedo se refirió a la izquierda colombiana. Por supuesto, respeto enormemente a Iván. Ha luchado toda su vida por las víctimas, ha sido consistente, pero lamentablemente Iván no tiene ninguna experiencia en gobernar. El presidente creó una enorme expectativa en Colombia. El presidente Petro, digámosle, ha sido un gobierno de transición de características socialdemócratas, ciertamente, pero su capacidad de ejecución ha sido escasa. Y Santiago Botero mencionó a otros candidatos. La gente cree que Abelardo es de la derecha. Aquí Colombia no tiene una democracia, lo que tiene es una dictadura de grupos económicos. Vea, Gilinski apoya hoy a Abelardo de la Espriella con Semana y con Atlas Intel. Gilinski puso a Petro. Petro es Cepeda. La única persona que es capaz de que Cepeda se vuelva presidente es Abelardo, por un voto por protesta que van a hacer los colombianos. Por su parte, Sondra McCollins dijo que su candidatura es independiente. Ser la única candidata verdaderamente independiente, sin maquinarias políticas o financieras. Por eso me han llamado la candidata anónima y soy anónima como millones de colombianos. Esa es mi responsabilidad. El debate se dio a menos de 2 semanas de las elecciones presidenciales. Y a propósito de las elecciones del próximo 31 de mayo, seguimos haciendo pedagogía y revisamos a esta hora las cifras a tener en cuenta sobre la jornada electoral. Empezamos contándoles que el censo electoral es de 41.421.973 ciudadanos que están habilitados para votar. En Colombia los habilitados son 40.007.312, de los cuales 20.521.149 son mujeres y 19.486.163 hombres. Y en el exterior están habilitados 1.414.661 colombianos, 777.343 son mujeres y 637.318 hombres. En el territorio nacional habrá 120.527 mesas distribuidas en 13.742 puestos de votación. Y revisamos el panorama en el exterior, donde estarán dispuestas entre el 25 y el 30 de mayo 1.489 mesas, y el domingo 31 de mayo el número sube a 2.181. Precisamente estamos ya, lo decíamos, a una semana de hecho del inicio de los comicios en el extranjero. El material electoral ya se ha distribuido en un 98% y a continuación les tenemos los detalles de todo lo que se debe saber sobre este proceso. Desde el próximo 25 de mayo y hasta el domingo 31 se llevarán a cabo en 67 países estos comicios para elegir al próximo presidente de Colombia o determinar si habrá segunda vuelta. Aquí la recomendación es obviamente verificar cuál es el puesto de votación, porque cada país tiene un funcionamiento diferente. Digamos, los consulados adecúan sitios especiales para los días lunes, para los martes, para los miércoles, para el jueves, viernes, sábado normalmente es en otro lado y domingo pues ya se habilitan los 253 puestos de votación. Más de 1.400.000 connacionales están habilitados, pero ojo, no pueden hacerlo quienes estén en calidad de turistas, sino solo residentes. No, no hay forma. Realmente los únicos que pueden ejercer su derecho al voto son aquellos ciudadanos que inscribieron su cédula para votar para estas próximas elecciones. Se espera que esta semana sea entregada ya la totalidad de los kits electorales en el extranjero. Más del 98% del material electoral ya está en el exterior. Esto pues es porque hemos hecho un trabajo juicioso desde la registraduría teniendo en cuenta esos tiempos. Llegar a China, llegar a Rusia, llegar a Indonesia, Vietnam no es fácil. Por la diferencia horaria, los colombianos en Nueva Zelanda serán los primeros que podrán votar en estas elecciones presidenciales.
Y a la 1:43 p.m. regresamos con una noticia positiva porque Corantioquia realizó una cirugía sin precedentes en Colombia a un oso hormiguero. El procedimiento combinó dos técnicas de gran complejidad que permitió salvarle la vida al animal. Este oso hormiguero mediano, o tamantúa, se convirtió en el protagonista de una operación pionera en Colombia. La especie había sufrido graves lesiones tras un atropellamiento, lo que generó que no pudiese caminar ni buscar alimento. Evidenciamos que este ejemplar presentaba fracturas a nivel del radio y ulna y una lesión significativa a nivel rostral. La única solución para los expertos fue hacerle dos procedimientos. Uno de ellos, una esofagostomía, una intervención que nunca se había hecho en Colombia con este animal. Antes de realizar esta intervención se consultó con variedad de expertos, los cuales nos manifestaron que no estaban familiarizados con este tema. Por lo cual, después de realizar una búsqueda exhaustiva de la información, evidenciamos que en Colombia no se tienen reportes de ubicación de tubo de esofagostomía en tamandúas. Para esta cirugía nos apoyamos con el equipo quirúrgico del Hospital Veterinario de la Universidad de Antioquia, donde en uno de sus quirófanos y en compañía de sus profesionales y un trabajo interdisciplinario logramos sacar adelante tanto la osteosíntesis de las lesiones óseas como la ubicación del tubo de esofagostomía. Según Corantioquia, todo el procedimiento fue exitoso y solo es cuestión de 2 o 3 meses para que el oso hormiguero mediano vuelva a ser el mismo de antes. Posiblemente estemos entre el primer reporte de caso de ubicación de tubo de esofagostomía en Tamandúa. Esto nos da un pie y nos permite seguir avanzando en las técnicas y en el manejo de la fauna silvestre y todas las actividades que van en pro de la conservación y recuperación de los ejemplares que ingresan a nuestra corporación. Esta operación pionera en el país, que tardó 4 horas, permitió que el oso hormiguero mediano recuperara la movilidad de su hocico, lengua y fosas nasales. Avanza el plan retorno de este lunes festivo de la Ascensión del Señor. Más de 5.000 uniformados fueron desplegados en las vías. A esta hora vemos cómo está la movilidad en Bogotá, Cali y el eje cafetero. Esteban Bejarano, comenzamos con usted. ¿Qué balance entregan las autoridades? Alejandra, pues las autoridades entregan un balance positivo de este festivo. Cerca de 3.700.000 vehículos se movilizaron por las distintas carreteras del país. Nosotros nos encontramos desde la autopista sur entrando a Bogotá. Desde Soacha todos estos vehículos están ingresando. Son cerca de 800.000 carros los que ya han ingresado a la capital del país. Ustedes ven un alto flujo vehicular que ingresa a paso lento. Las autoridades hacen un llamado a que los viajeros ingresen por otras rutas para evitar estos trancones. Al respecto, entregan también importantes recomendaciones. Para el caso de Cundinamarca, han ingresado 800.000 vehículos. Continuamos con nuestra campaña No más excusas en la vía e invitamos a que tomen las siguientes recomendaciones. Primero, prevea su viaje con tiempo. Verifique el estado tecnomecánico de su vehículo. Use el cinturón de seguridad y respete en todo momento las normas de tránsito. A esta hora yo los saludo desde la Portada al Mar, una de las 5 entradas a la ciudad del Valle del Cauca, donde avanza el flujo en el plan retorno de este lunes festivo. Quiero que observen que este es uno de los 5 puntos que tienen los agentes de tránsito. Hay aproximadamente 400 agentes desplegados por toda la ciudad para garantizar la seguridad vial. Pero hay algo muy importante, es que precisamente por esta entrada de la vía al mar hay pico y placa para vehículos. De 4 a 6 de la tarde, vehículos que terminen en placas con números pares. De 6 a 8 de la noche para vehículos con placas terminadas en números impares. Solamente para vehículos que ingresen por esa vía a la capital del Valle del Cauca. A esta hora se desarrolla con total normalidad el plan retorno en el eje cafetero. Específicamente los saludamos desde el sector de Chagualá, en la vía que comunica al alto de la línea con la autopista del Café y es uno de los ingresos a Armenia. Hasta el momento las autoridades mantienen una restricción especial para los vehículos de carga que empezó a las 10 de la mañana y finaliza a la 1 de la madrugada de este martes 19 de mayo. Y todo para garantizar la movilidad de los vehículos particulares y también el transporte
transporte de pasajeros. Hay que mencionar además que se está solicitando a los conductores tener mucho cuidado en estas vías, especialmente por la exigente topografía de la línea. Para concluir, recordemos que durante este puente festivo de Ascensión se espera que se movilicen cerca de 55.000 vehículos por el Quindío. Y en Noticias del Mundo hoy, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó lo que calificó como continuas amenazas de Estados Unidos y la posibilidad de una acción militar. Esto mientras que las tensiones se siguen escalando y se conoce que Estados Unidos le sigue la pista a cientos de drones que Cuba habría adquirido. Juan Camilo Merlano, ¿qué dice la Casa Blanca? Buenas tardes. Catalina, la Casa Blanca reafirma los comentarios del presidente Donald Trump en el sentido de que Cuba se encuentra en una situación crítica, que es una nación fallida y que ya se van a encargar de Cuba eventualmente en un futuro próximo. Pero la alerta de la Casa Blanca pasa precisamente por esos drones, 300 que adquirió Cuba en los últimos años por parte de Irán y de Rusia y que a juicio de Washington pueden representar una amenaza por la posibilidad de ataques en contra de la base militar de Estados Unidos en Guantánamo o incluso contra suelo estadounidense. El panorama sigue siendo desolador, sin combustible, energía y escasez. Y ante la presión creciente de Washington, la misma que llevó hoy a Miguel Díaz-Canel a pronunciarse en sus redes sociales. Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional. Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de Estados Unidos, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica. El mensaje del presidente cubano parece ser una respuesta a este reporte del portal Axios, en donde se revela que oficiales estadounidenses le siguen la pista a 300 drones que Cuba adquirió en los últimos años de Rusia y de Irán, y que estarían planeando atacar la base militar estadounidense en Guantánamo. Cuba no representa una amenaza, no tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. De hecho, durante su visita a Cuba hace unos días, el director de la CIA, John Ratcliffe, les habría advertido a los cubanos frente a cualquier tipo de acción hostil contra los Estados Unidos. Simultáneamente, esta semana se espera que se hagan públicos cargos contra Raúl Castro, quien es visto como el verdadero líder en Cuba por el derribo de 2 avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, asesinando a 4 personas. Castro era ministro de Defensa en esa época. Este escalamiento más bien de tensiones con Cuba se da en momentos en los que la popularidad del presidente Donald Trump ha enfrentado golpes importantes en Estados Unidos. De hecho, se está conociendo hoy una encuesta del New York Times que arroja que su nivel de aprobación es el más bajo de su segundo mandato, tan solo 37% de favorabilidad, fundamentalmente por consecuencia de la guerra en Irán, dado que la mayoría de los estadounidenses la desaprueba. Y precisamente a propósito de Irán, en las últimas horas el presidente Trump, a través de su red social Truth, envió una nueva advertencia. Dijo que tienen que moverse rápido para aceptar la propuesta de los Estados Unidos, o si no, no les va a quedar nada. Muy bien, Juan Camilo, muchísimas gracias. Cambiamos de tema porque 4 buzos que estaban desaparecidos en cercanías de las Islas Malvinas fueron encontrados. La operación de rescate llamó la atención del mundo debido a su complejidad. Las autoridades del país asiático lamentaron lo sucedido y piden a los turistas que cumplan los protocolos de seguridad. Fue una compleja operación de 4 días que tuvo un trágico final. Los cuerpos de los buzos italianos que estaban desaparecidos ya fueron localizados, aunque los cadáveres serán extraídos durante los próximos días debido a la complejidad de las condiciones. Las autoridades creen que los buzos habrían pasado por alto los protocolos de seguridad. Sus cuerpos fueron encontrados a 47 metros de profundidad. El límite son 30.
Sabíamos que iban a bucear. Lo que no sabíamos era que se trataba de buceo en cuevas. Como bien saben los buceadores, es una disciplina muy diferente. Así que si bien contamos con regulaciones y leyes muy estrictas, este caso quedaba fuera de ellas y se trató más bien de un incidente de buceo técnico que de uno recreativo. La profesora Mónica y su hija Georgia y los investigadores Muriel y Federico quedaron atrapados en una red de cuevas marinas en cercanías de la paradisíaca isla de las Maldivas. Un quinto buzo también iba en la expedición. Su cuerpo fue encontrado el mismo día del accidente. El grupo se sumergió en la cueva del Atalón de Babú durante la mañana del pasado 14 de mayo. Viajaban a bordo del yate Duque de York, pero nunca más volvieron a la superficie. El capitán fue el encargado de alertar a las autoridades. El gobierno del país asiático realizó una compleja operación de rescate, en la cual murió un buzo militar, quien es hoy considerado como un héroe nacional. El clima fue un importante reto que entorpeció las labores de rescate. Anualmente a las Malvinas llegan miles de buzos y aficionados en búsqueda de explorar la riqueza submarina del Océano Índico. Las autoridades adelantan una exhaustiva investigación para evitar desafortunados eventos como este. El Museo de Arte Contemporáneo en el noroccidente de Bogotá celebra 60 años de existencia. Y para su cumpleaños, la exposición Calopsia, Belleza contra el Olvido reúne el trabajo de los maestros Pedro Ruiz, Nadine Ospina y Oscar González. David Molina conoció esta muestra triple en el espacio pionero en la divulgación de las artes. Con el único objetivo de reunir, preservar, conservar y dar a conocer los bienes culturales contemporáneos de Colombia, hace 6 décadas que nació, por visión del padre Rafael García Herreros, el Museo de Arte Contemporáneo. El MAC, celebrando sus 60 años de historia, reúne el trabajo de 3 referentes de la plástica nacional en Calopsia, Belleza contra el Olvido. Este año arrancamos con Pedro Ruiz, con Nadine Ospina, con Oscar González el Guache, que la verdad han querido colaborar para que realmente el Museo de Arte Contemporáneo muestre las tendencias actuales a nivel nacional y, por qué no, del mundo. La exposición es también una reflexión sobre la identidad, la ancestralidad, la cultura contemporánea y la relación con el territorio. De esa faceta, ¿no?, de la humanidad, el bien y el mal existen y tenemos que hablar de él. Fue como algo importante que pasó en el sentido de conmemorar los 60 años, pero también de poder aclararle a la gente que todo esto hay que reflexionarlo y hay que sentirlo. El arte como una herramienta que denuncia sin paralizar y que abre la discusión en torno a la memoria, la dignidad y la esperanza. Estas lágrimas que ustedes están viendo quieren ser de alegría algún día. Ese es el tema de esas lágrimas, ¿no? Son de pesar en este momento, pero esperemos que algún día seamos capaces de transformarlas. Los 60 años del Museo de Arte Contemporáneo responden a la visión de su fundador, el padre Rafael García Herreros, quien quería acercar con el Minuto de Dios el arte a toda la población. Más de 1.700 obras plásticas conforman el acervo y la colección de esta exposición que celebra el aniversario 60. A quedarse conectados con Noticias Caracol en vivo. Mientras tanto, nosotros terminamos. Esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene Pura Diversión, el último hombre sobre la tierra. Recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.